Nacional de Puericultura, un enfoque multidisciplinario. Retomaremos la lección pasada con el módulo B de vacunación. Con respecto a la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola, paperas, tenemos un esquema que es de una serie de 2 dosis, que va la primera entre los 12 y los 15 meses de edad y una entre los 4 y la segunda a los 4 y 6 años de edad. La edad mínima de la primera dosis es de 12 meses, tiene un intervalo mínimo entre dosis de la primera y la segunda que es de 4 semanas para sarampión, rubiola, paperas y de 3 meses para sarampión, rubiola, paperas y varicela. La vacuna puede ser ya sea tanto la vacuna de sarampión, rubiola, triple viral o la triple viral con varicela, pueden utilizarse cualquiera de las dos para implementar la vacunación y para prevenir sarampión, rubiola, paperas. La sarampión, rubiola, paperas está aprobada para uso en personas mayores a los 12 meses, o sea, de 12 meses o mayores, y la triple viral que incluye varicela está también autorizada para el uso en personas de 12 meses hasta los 12 años de edad. La vacuna triple viral con varicela no se debe administrar en personas mayores a los 13 años de edad. Si se le va a aplicar a un niño mayor a 13 años de edad la de varicela, debe ser la de varicela sola, no la que trae sarampión, rubiola, paperas. Sí se ha visto y sí se ha descrito que el riesgo de convulsiones febriles es cerca del doble de alto para niños que reciben la vacuna triple viral con varicela versus separar la vacuna triple viral y la de varicela sola. Por lo tanto, se debe discutir el riesgo-beneficio de aplicar la vacuna triple viral junto con varicela versus la vacuna triple viral y varicela separadas. Por lo tanto, se prefiere las vacunas triple viral y varicela separadas para la primera dosis, que es entre los 12 y los 47 meses de edad. Y la vacuna triple viral junto con varicela para la segunda dosis, o si la primera dosis se está aplicando en niños mayores a 48 meses o más. Esto pues obviamente porque ahí ya habría una punzada menos para el paciente. Sin embargo, esto es algo que se debe discutir con los padres y a menos que el padre o el cuidador exprese la preferencia de la sarampión, rubiola, papera junto con la varicela, en ese caso se administra. Pero la recomendación es que la primera se haga sarampión, rubiola, papera separada de varicela. Los niños que están vacunados antes de los 12 meses de edad, para efectos de que porque van a tener un viaje a una zona endémica, a una zona donde hay muchos casos de sarampión en ese momento, sí debe ser revacunado con 2 dosis, igualmente espaciadas según la recomendación. Y estas 2 dosis nuevas van a ser igual después de los 12 meses de edad. Por lo tanto, si se aplica la vacuna antes de los 12 meses de edad, que se puede aplicar a partir de los 6 meses de edad, pero si se aplica alguna dosis antes para efectos de paciente de riesgo que va a ir a una zona endémica, entonces si se aplica antes de los 12 meses de edad, esa dosis no cuenta para el esquema del niño. Se debe utilizar entonces la serie de 2 dosis posterior a los 12 meses de edad, como recomendado. La eficacia del sarampión de la vacuna de sarampión desarrolla anticuerpos en aproximadamente el 95% de los niños que se vacunan a los 12 meses y cerca del 90% y la efectividad es del 99% en los niños que recibieron ya las 2 dosis. También se cree que la inmunidad es de hasta probablemente de por vida para las personas que recibieron sus 2 dosis. Por otro lado, la eficacia de la rubiola desarrolla 95% de inmunidad después de una primera dosis y
y esa primera dosis le confiere probablemente también inmunidad de por vida y protección al paciente. Y la eficacia de la vacuna contra paperas: se desarrollan anticuerpos en aproximadamente el 94% de los receptores de una única dosis. Y el 78% de efectividad, y 2 dosis hasta un 88% de efectividad. Con respecto a las contraindicaciones de la vacuna, es una vacuna que se contraindica cuando ya, al igual que otras vacunas, hay una reacción alérgica a algún componente posterior a dosis previa. En pacientes que hay inmunocompromiso severo, por ejemplo, pacientes con alguna malignidad hematológica o tumores sólidos que estén recibiendo quimioterapia, pacientes que tienen inmunodeficiencias congénitas o que tienen de terapia inmunosupresora de larga data. También los pacientes que están con infección por VIH, que están severamente inmunocomprometidos. Todos esos son contraindicaciones tanto para la vacuna sarampión, rubiola, paperas como la de sarampión, rubiola, paperas, varicela. En las personas donde el nivel de inmunocompetencia es incierto, la decisión de vacunar se debe hacer por el personal de salud que le prescribe la terapia inmunosupresora. Entonces, en esos pacientes que tienen inmunocompromiso debido a medicación. Los pacientes que no han recibido quimioterapia en los últimos 3 meses y que la enfermedad está en remisión y que han recuperado su inmunocompetencia, pueden recibir cualquiera de las 2 vacunas, ya sea la triple viral o la triple viral con varicela. Pacientes que son sanos, que están en contacto con pacientes severamente inmunocomprometidos, esas personas sí deben ser vacunadas. Por otro lado, la terapia de corticosteroides sistémicos a altas dosis por 14 días o más también es una de las contraindicaciones. Y ahí se tiene que tomar esto como saber que es un riesgo para el paciente. Entonces, la vacuna triple viral o la triple viral con varicela no se debe administrar por al menos un mes posterior a que se suspenda los corticosteroides sistémicos a altas dosis. Aunque hay personas que reciben altas dosis de esteroides sistémicos, ya sea diarios o en días alternos, los que los reciben por menos de 14 días, generalmente son pacientes que pueden recibir, podrían recibir la dosis de sarampión, rubiola, paperas o sarampión, rubiola, paperas, varicela, pero es una precaución y sería mejor administrarlos posterior a el tratamiento, a que se haya suspendido el tratamiento. Sin embargo, muchos expertos lo que prefieren es esperar hasta que al menos hayan pasado 2 semanas desde que se completó esa terapia. Con respecto a infección por VIH, está contraindicada independientemente del estado de inmunocompromiso. En pacientes que son VIH positivos, que son mayores a 12 meses o mayores, que no tienen evidencia de inmunosupresión severa, eso quiere decir, eso que se define en realidad como que tienen porcentajes de CD4 mayores o iguales al 15% durante 6 meses o más en personas mayores de 5 años, entonces en esos casos se podría aplicar. No se recomienda en pacientes VIH infectados con evidencia de inmunosupresión severa. Por otro lado, en los pacientes con historia familiar de inmunodeficiencia congénita o hereditaria o que tienen familiares de primer grado,
se contraindica la aplicación de esta vacuna, mientras que no se aclare si la persona tiene o no la inmunodeficiencia. Con respecto a los hemoderivados que contienen anticuerpos, como la inmunoglobulina o hemoderivados en general, como glóbulos rojos empacados, no, lo que se sabe es que la respuesta para estas vacunas es bastante, pues es desconocida. Entonces, por la potencial inhibición de la respuesta a la vacuna por los anticuerpos pasivos que fueron transferidos, no se recomienda ninguna de las dos vacunas y no se deberían administrar por los siguientes 3 a 11 meses posterior a la recepción de estos hemoderivados. Luego, con respecto al embarazo, es una contraindicación para las vacunas, para ambas vacunas vivas, de sarampión, rubiola, paperas, sarampión, rubiola, paperas, varicela, y se debería evitar el embarazo por las siguientes 4 semanas siguientes a la aplicación de la vacuna. El estar cercano a una mujer embarazada no es una contraindicación para aplicarse la vacuna. Y si una mujer embarazada inadvertidamente recibe alguna de estas vacunas, no se recomienda la terminación del embarazo porque el riesgo del feto es en realidad bastante bajo. Sin embargo, sí, lo que se debe hacer es el consejo individual de la mujer y en la consulta del médico. Entre las precauciones está la enfermedad aguda moderada severa, la alergia al alfagal, historia de trombocitopenia o púrpura trombocitopénica. Estas personas tendrían mayor riesgo de desarrollar trombocitopenia significativa posterior a la aplicación de una de estas vacunas. Entonces, por lo tanto, es una precaución, más no contraindicación. En el paciente que se necesite realizar el test de tuberculina, conocido como PPD o un IGRA, lo que se debería, pues es una precaución porque la vacuna de sarampión podría temporalmente suprimir la respuesta a la tuberculina. Y entonces en estas pacientes que estuvieran infectados por Mycobacterium tuberculosis, no nos podría dar un falso negativo. Entonces, si se aplica simultáneamente el test de tuberculina con la vacuna, esto no interfiere con la lectura de la PPD a las 48-72 horas después, lo que aseguraría que la persona sí reciba la vacuna y que se le pueda hacer la prueba. Pero si la vacuna se administró recientemente, se debería posponer el test de PPD al menos 4 semanas posterior a la vacunación. Con respecto al uso simultáneo de aspirina o productos que contengan aspirinas, es otra de las precauciones. El fabricante lo que recomienda es evitar los salicilatos por las siguientes 6 semanas debido a la asociación del uso de aspirina con el síndrome de Reye. Y también lo que es la historia personal o familiar de convulsiones de cualquier etiología, pero eso principalmente, al igual que la aspirina, para la vacuna que contiene la triple viral con varicela, por lo que ya mencionamos anteriormente. Y el haber recibido una droga antiviral específica 24 horas antes de la vacuna también es una precaución. Pero principalmente, como les dije, para la vacuna de sarampión, rubiola, paperas y varicela. Siguiendo con la varicela, pues es causada por una infección aguda por varicela zoster. Se diferenció este virus a finales del siglo XIX. La vacuna de virus vivos atenuados se desarrolló en los 70s y la vacuna de varicela y sarampión, rubiola, paperas con varicela
se aprobó en Estados Unidos en el 95 y 2005 respectivamente. Desde la vacuna, la incidencia de varicela cayó en un promedio de un 97%, porque previamente, virtualmente, todas las personas habían adquirido la varicela ya para la edad adulta. Pero posterior a la vacuna, pues se ha visto una caída importante de esta infección en todos los grupos de edad. Es un virus herpes de cadena de ADN. La infección primaria es la que resulta en varicela y la reactivación de infección latente va a resultar en herpes zóster. Este es un virus que ingresa por tracto respiratorio y conjuntiva con su replicación por nasofaringe y ganglios linfáticos regionales. La viremia primaria es de 4 a 6 días después de la infección e infecta múltiples órganos durante la viremia. La viremia secundaria con infección de piel posterior a la replicación, y el periodo de incubación es de 14 a 16 días, pero puede ser hasta de 21 días. La infección primaria ocurre usualmente en niños. El rash va a ser el primer signo de enfermedad. En individuos no vacunados, el rash generalizado y pruriginoso puede progresar muy rápidamente y en los niños el curso es moderado. Esto sí no quiere decir que no hemos visto casos sumamente severos y complicaciones como varicela hemorrágica. La recuperación usualmente resulta en inmunidad de por vida y puede tener complicaciones, como les decía antes, y entre otras de lo más común, la sobreinfección de piel, la neumonía, las manifestaciones del sistema nervioso central como encefalitis y el síndrome de Reye que se asocia a salicilatos. El esquema de vacunación contra varicela es una serie de 2 dosis a los 12 y 15 meses, a los 4 y 6 años de edad la segunda dosis y la edad mínima de la primera dosis es de 12 meses. El intervalo entre las dosis es de 3 meses para niños que tienen entre 12 meses y 12 años. Sin embargo, es válido el intervalo de 4 semanas y de 4 semanas para mayores de 13 años, pero ese, como les mencioné antes, vacuna de varicela sola. No se aplica triple viral con varicela en mayores de 13 años. Como mencionamos anteriormente, se debe discutir el riesgo-beneficio de aplicar la vacuna sarampión, rubiola, paperas, varicela versus sarampión, rubiola, paperas y varicela separadas. Que se va a preferir, como mencionamos, sarampión, rubiola, paperas y varicela separadas para la primera dosis por el riesgo de que contribuya a convulsiones febriles. Las contraindicaciones de la vacuna. Con respecto a la eficacia, el 97% de los niños de 12 meses a 12 años van a alcanzar anticuerpos detectables siguiendo la primera dosis y el 99% de las personas de 13 años y mayores posterior a 2 dosis. Si se piensa que probablemente la inmunidad es permanente en la mayoría de los receptores. Las contraindicaciones, ya mencionamos antes, como con la triple viral, reacción alérgica severa a un componente de la vacuna, inmunocompromiso relacionado a leucemia, linfoma, malignidades, inmunodeficiencias, la infección por VIH en pacientes que están altamente inmunosuprimidos, historia familiar de inmunodeficiencia congénita o hereditarias en familiares de primer grado, receptores de hemoderivados que contengan anticuerpos, trasplante de médula ósea y embarazo, como mencionamos antes. Entre las precauciones, de nuevo, enfermedad aguda moderada severa, alergia a alfagan, necesidad de realizar el test de tuberculina o PPD, uso simultáneo de aspirina o productos que contengan aspirina o personas que tengan historia familiar o personal de convulsiones de cualquier etiología, pero eso en especial para la de sarampión, rubiola, paperas, varicela o que el receptor haya recibido alguna droga antiviral 24 horas antes de la vacuna. Yéndonos ya con virus de papiloma humano, es un virus de ADN pequeño, se ha identificado más de 200 tipos, mayoría de VPH se infectan epitelio cutáneo, pueden causar verrugas comunes de la piel y es la enfermedad de transmisión sexual más comúnmente transmitida en Estados Unidos. Es común entre adolescentes, en adultos jóvenes,
Previo a la introducción de la vacuna, aproximadamente 79 millones de infectados, 14 millones de nuevas infecciones por año. 10 años posterior a la introducción de la vacuna, ya la prevalencia de los tipos 6, 11, 16 y 18 han disminuido. El 86% en mujeres entre 14 y 19 años y 71% en mujeres entre 20 y 24 años, lo cual es de gran impacto de esta vacuna. Aquí, como podemos ver en este esquema, el virus del papiloma humano que se manifiesta en mucosas y en genitales por tipo de infección, están los tipos de alto riesgo, que son el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 y otros, pero el 16 y el 18 de los que se encuentran en vacunas y que son, que pueden ser, que causen cáncer, lesiones de alto o bajo grado, lesiones en el tracto genital, cervical, anal, pene, vulvar, vulvovaginal, orofaringio, estos tipos de cáncer, y están las de bajo riesgo, como el 6 y el 11, que lo que van a provocar principalmente es lesiones de bajo grado en el tracto genital, verrugas genitales, anogenitales y papilomatosis recurrente respiratoria. Otras no mucosas cutáneas que son de sitio de infección son las verrugas plantares, palmares o en otros sitios de piel. La mayoría de infecciones por virus de papiloma humano son asintomáticas, no manifiestan enfermedad clínica. Y las manifestaciones clínicas de infección incluyen las verrugas anogenitales, papilomatosis recurrente, respiratoria, como mencionamos antes, precursores de cáncer cervical, como las displasias y otros tipos de cáncer de toda la zona genital, así como también orofaringio. Las recomendaciones son vacunación de rutina en mayores de 11 o 12 años, con un mínimo de 9 años. La vacunación recomendada es hasta los 26 años de edad. No es recomendada en adultos mayores a 26 años de edad y no está aprobada para mayores de 45 años. En Costa Rica se aplica a partir de los 10 años de edad y se utiliza un esquema de 2 dosis que ya vamos a hablar más adelante. Es importante saber que la vacunación de catch-up para VPH no se recomienda en los adultos mayores de 26 años de edad, ya que el efecto beneficioso de salud pública ya en ese rango de edad es mínimo. Las vacunas contra VPH que hay están la Gardasil 9, que previene tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, que son de los de alto riesgo. Está autorizada y actualmente disponible en Estados Unidos. En nuestro medio, por lo menos en Costa Rica, están disponibles a nivel privado tanto la de 4 serotipos, que previene los tipos 6, 11 y 10, de alto riesgo para cáncer, y 16 y 18 para verrugas, así como la de 2 serotipos, que es la Cervarix, que previene los tipos 16 y 18 y que es la aplicada en nuestro país. Entonces, de nuevo, la serie de 2 dosis de Cervarix. Personas inmunocompetentes que recibieron la primera dosis antes del cumpleaños 15 en un esquema de 0 y de 6 a 12 meses con un intervalo mínimo de 5 meses. La serie de 3 dosis de Gardasil son personas que recibieron la primera dosis posterior a los 15 años de edad en personas inmunocomprometidas y el esquema 0, 1, 2 y 6 meses. No se recomienda evaluar previo a la vacuna para ver si hay infección por algún tipo de virus de papiloma humano. En realidad no es algo que se recomiende.
Si el esquema es interrumpido, la serie no necesita ser reiniciada. No existe efecto terapéutico de la vacuna si ya hay una infección por VPH preexistente o si hay verrugas anogenitales preexistentes o lesiones preexistentes, no va a tener un efecto terapéutico. Por otro lado, tiene una eficacia bastante alta, de más del 98% en los receptores, en los cuales desarrollan anticuerpos contra estos serotipos. Y una infección previa de VPH con algún tipo no disminuye la eficacia de la vacuna contra otros serotipos incluidos en la vacuna. Las contraindicaciones similares a las otras vacunas de reacciones alérgicas a algún componente o a una dosis previa, si hay antecedente de hipersensibilidad inmediata a levaduras, en especial para las Gardasil, y si hay reacción anafiláctica al látex para las Cervarix. La precaución es que haya enfermedad aguda de moderada a severa en ese momento en el paciente. Con respecto a la vacuna contra influenza, es una vacuna, el virus de influenza es una infección provocada por un virus ARN de la familia de los ortomixovirus. Ocurrió una primera pandemia en 1580 y se estima que para la pandemia de hace 100 años ocurrieron cerca de 21 millones de muertes alrededor del mundo. El virus de influenza A y B se aisló cerca de los años 30. Las primeras vacunas inactivadas se desarrollaron y usaron entre los 30 y los 40 y 3 tipos afectan al ser humano, los tipos A, B y C. La infección puede ser asintomática o manifestarse como enfermedad moderada severa. El virus de influenza tiene una característica que es que su forma antigénica tiende a estar variando, a estar mutando, por lo cual en el tiempo va a resultar en nuevas cepas. Y esta es la principal razón por la que las personas pueden tener el virus de influenza más de una vez. Y esto puede resultar, y esto es lo que hace que resulte en que cada año haya las epidemias de influenza anuales. Puede llevar a pandemias, lo cual es raro, pero que ya ha ocurrido en tiempos pasados. Usualmente el tipo A va a infectar humanos y algunos animales, el tipo B generalmente infecta también humanos y el tipo C sí solamente humanos. Desde 9 hasta 45 millones de personas experimentan infección sintomática anualmente. Y desde el 2010 para acá son un promedio de infecciones anuales de 37,000. Sin embargo, esto en la última década. Los grupos de riesgo para complicarse y hospitalizarse incluyen los adultos mayores, personas embarazadas o posparto y los niños menores de 5 años, que es la población de interés nuestro. O también el paciente que tiene alguna condición médica de fondo. Esta es de las principales causas de hospitalización en los niños. La principal causa al compararla con otras enfermedades prevenibles por vacunación. La transmisión es respiratoria, se replica en el epitelio respiratorio con la subsecuente destrucción del epitelio. Se excreta el virus en secreciones por 5 a 10 días, una incubación de 2 días. Y cerca del 8% de la población en Estados Unidos se enferma de influenza en cada temporada. Los síntomas, los que ya conocemos, respiratorios, otros sistémicos, donde puede haber ya fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias y ataque al estado general. También se puede acompañar de síntomas gastrointestinales, pero usualmente la recuperación es rápida. Entre las complicaciones están las neumonías,
Otras exacerbaciones de condiciones respiratorias ya preexistentes del paciente, las otitis medias, laringotraqueobronquitis o la bronquitis. El esquema contra influenza sí es de una dosis cada temporada de influenza en mayores de 9 años y 1 o 2 dosis cada temporada de influenza para niños mayores de 6 meses a 8 años de edad. Sí, las 2 dosis deben ser separadas por al menos 4 semanas si es la primera vez que se aplica la vacuna y 1 dosis anual si ya es un niño que se ha vacunado previamente en temporadas anteriores. Aquí es importante referirse a las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización o ASIP cada temporada para actualización del esquema más reciente. La duración de la inmunidad es menos de 1 año, esto debido a la caída antigénica de la que hablábamos, ¿verdad? Y a esta capacidad de que las cepas varíen y muten. Del 40 al 60% de efectividad en reducir el riesgo de influenza, eso sí. Y la efectividad de la vacuna sí va a depender en que la cepa adquirida por el paciente, qué tanta similaridad tenga la cepa de la vacuna con las cepas circulantes de la temporada. También tiene que ver con la edad, con el estado de salud del paciente y con el tipo de vacuna administrada, porque recordemos que están las cuadrivalentes y las que tienen 3 serotipos. Las contraindicaciones, las reacciones alérgicas al componente de la vacuna o a una dosis previa, y las precauciones son cuando un paciente tenga enfermedad aguda, moderada, severa, como el resto de vacunas, y el antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas siguientes de haber recibido una vacuna de influenza previa. Ahora hablando un poco ya de vacunas que no se incluyen en el esquema nacional de Costa Rica, tenemos 2 vacunas. Una es la de hepatitis A. El hepatitis A, que es un virus de ARN diferenciado de la hepatitis B ya desde los años 40. Se han desarrollado test serológicos desde los 70 y las vacunas fueron aprobadas desde los años 95 y 96. Para hepatitis A, los humanos son el único reservorio natural. Tienen una replicación viral a nivel de hígado y el virus puede mantenerse presente en sangre en heces aún 10 días después posinfección. Entonces, al ser su excreción viral de hasta 3 semanas después del inicio de síntomas, es bastante contagioso y su contagiosidad puede abarcar desde 2 semanas antes de la infección hasta 1 semana después del inicio de la ictericia. El periodo de incubación es de 28 días. La enfermedad no es específica para hepatitis A, como mencionábamos con la hepatitis B, la clínica la comparten diferentes virus causantes de hepatitis y los niños en su mayoría son asintomáticos. La vacuna contra hepatitis A es una vacuna inactivada. La vacuna pediátrica está aprobada en personas mayores a 12 meses y hasta los 18 años. Está la Abrix de 2 dosis que se aplica a los 0 y luego entre los 6 y 12 meses, pero eso sí, en mayores de 1 año de edad. Y la Bacta, que es de 2 dosis, que también se aplica entre los 0 y la segunda dosis entre 6 a 18 meses posterior de la primera. Sí, importante la efectividad de la vacuna es que el paciente alcanza títulos protectores hasta 97% después de una dosis y 100% después de las 2 dosis aplicadas. Recomendaciones para vacunación de rutina. Contra hepatitis A es todo niño debe recibir vacuna entre los 12 y los 23 meses de edad y debería integrarse en el esquema de vacunación del niño. Niños que no han sido vacunados a los 2 años de edad podrían ser vacunados en citas subsecuentes y sí se debe reforzar la vacunación de rutina en los niños mayores de 12 meses, pues en países como en Costa Rica, que no está incluida en el esquema nacional, pero que sí está disponible a nivel privado,
el pediatra que atiende paciente privado sí debería recomendarle esta vacuna al paciente que tenga posibilidad. En diferentes estados, países y comunidades donde existe la vacunación de hepatitis, o sea, programas de vacunación de hepatitis A para niños de entre los 2 años y los 18 años de edad, se deben mantener estos programas, y en áreas donde no existen estos programas, sí se debe promover la vacunación de catch-up para estos niños no vacunados, y debe considerarse. Personas que tienen más riesgo de desarrollar esta infección por hepatitis A o una infección severa son las personas que son viajeros internacionales, que viajan internacionalmente, que tienen contacto cercano con alguna persona adoptada internacional de un país con endemicidad intermedia o alta, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que usan drogas ilegales, personas con desórdenes de coagulación, personas de riesgo ocupacional, personas con enfermedad hepática crónica, trabajadores de la salud, en los cuales pues no hay recomendación de rutina. Centro de cuidado de niños, ahí no hay recomendación de rutina, sin embargo, es lugares donde tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Trabajadores en alcantarillados o fontaneros, que tampoco hay recomendación de rutina, y trabajadores de manipulación de alimentos, que podría considerarse de acuerdo a epidemiología local, o sea, lugares donde tienen alta endemicidad. Contraindicaciones y precauciones. De nuevo, reacción alérgica severa a un componente de la vacuna y la enfermedad aguda, moderada a severa. Y la otra vacuna no incluida en el esquema nacional de Costa Rica es la vacuna del neumococo, del meningococo. Neisseria meningitis, que sabemos que es un microorganismo gram negativo aerobio, mayoría de enfermedad invasora es causada por los serogrupos A, B, C, Y y W. La infección bacteriana es aguda, es severa y causa principalmente síndromes de meningitis, sepsis y enfermedad local. Es una enfermedad epidémica en la África subsahariana, y la vacuna polisacárida cuadrivalente fue aprobada en 1981. Ya la conjugada se aprobó en Estados Unidos en el 2005. Esta es una bacteria que coloniza nasofaringe. Un factor contribuyente pueden ser infecciones de vías respiratorias superiores y tiene un periodo de incubación de 3 a 4 días, pero inclusive puede abarcar hasta 10 días. Surge con fiebre abrupta, signos meningios, pacientes con hipotensión y rash, y la tasa de fatalidad es de un 10 a un 15%, pero puede llegar hasta un 40% en los casos de meningococcemia. Con respecto a los diferentes síndromes clínicos que tienen más letalidad, está la meningitis meningocócica, que tiene una presentación más común de enfermedad invasiva, es lo más común. La diseminación es hematógena y los hallazgos clínicos principales son fiebre, cefalea, rigidez nucal. Mientras que la meningococcemia va a ser la infección del torrente sanguíneo, puede presentarse con o sin meningitis, y los hallazgos clínicos son principalmente la fiebre, el rash petequial apurpúrico o purpúrico, la hipotensión, el shock, hemorragia adrenal aguda y fallo multiorgánico. Desafortunadamente, este tipo de infecciones ocurren muy rápido, llevando a lamentables desenlaces. La vacuna contra meningococo, tenemos la polisacárida meningocócica, que esta fue aprobada en Estados Unidos en 1974. Actualmente está la cuadrivalente, que abarca los serotipos ACWY, que es está la menomumne de Sanofi Pasteur, y esta fue aprobada desde el año 81. Las características de esta vacuna
polisacáridas son similares a otras vacunas polisacáridas, por ejemplo, la neumocóxica. Entonces, estas vacunas polisacáridas generalmente no son efectivas en niños menores de 18 meses porque la respuesta de la vacuna es la típica de antígenos de células T independientes. Entonces, tienen una respuesta dependiente de la edad. Por lo tanto, la inmunogenicidad es pobre en los niños menores de 2 años de edad y pues no se recomienda en niños. Por otro lado, están las vacunas, bueno, estas polisacáridas son de administración subcutánea. Por otro lado, están las vacunas conjugadas meningocóxicas, está la Menactra, todas son igual, incluyen son cuadrivalentes, ¿verdad? De los tipos A, C, W, Y, entonces está la Menactra de Sanofi, la Menveo y la Menibrix. Una ventaja de las vacunas conjugadas es que tienen habilidad de producir memoria inmunológica. Sin embargo, mientras que esta memoria inmunológica es producida, puede actuar protegiendo contra la infección de estas bacterias encapsuladas. Ciertos estudios que se han hecho de anticuerpos que persisten, sí se ha visto que estos anticuerpos pueden ir declinando cerca de 3 a 5 años después de una primera dosis de estas vacunas conjugadas. Lo que recomienda CIP y lo que concluye es que después de que una única dosis de vacuna meningocócica conjugada es aplicada, es administrada a los 11 o 12 años de edad, es poco probable que esto proteja a los adolescentes durante el periodo de alto riesgo de los 16 a los 21 años. Entonces, por esta razón, lo que recomienda la CIP es que se ponga un refuerzo a los 16 años de edad. Y refuerzos después de esta vacunación primaria son importantes principalmente para personas que están con riesgo aumentado de adquirir infección, como personas con asplenia, personas con deficiencia de complemento o personas con riesgo laboral, como los microbiólogos. Ya la recomendación de vacunación rutinaria va a ser administrarla a los 11, 12 años de edad con un refuerzo a los 16 años, como les mencionaba ahorita. Y administrar una dosis entre los 13 a 15 años si el paciente no fue vacunado, si el receptor no fue vacunado previamente. Pero si sí fue vacunado entre los 13 y los 15 años, sí se va a administrar un único refuerzo, preferiblemente entre los 16 y 18 años de edad. Las personas sanas que recibieron la primera dosis a los 16 años o más no van a requerir dosis de refuerzo. Y no se recomienda vacunación rutinaria en pacientes de más de 21 años sanos sin factores de riesgo de exposición, aun si la primera dosis fue administrada a los 11 o 15 años de edad. Los grupos de alto riesgo, como les mencioné antes, son los pacientes con asplenia anatómica o funcional o los pacientes que tengan menores de 19 meses. Estos requieren series de 2, 4, 6 y 12 y 15 meses de edad con la vacuna que tiene combinación con la Haemophilus influenza. También los pacientes de 19 a 23 meses que no recibieron la serie completa, se les puede aplicar una dosis de serie primaria de la vacuna con cuadrivalente y separadas por al menos de 3 meses. Los pacientes de 24 meses o más que no recibieron la serie completa, se les puede aplicar las dosis de la serie primaria de cualquiera de las conjugadas separadas por al menos de 3 meses. Y la dosis es válida aún con 8 semanas de diferencia.
Otros grupos de alto riesgo como deficiencia de complemento, entonces en niños se aplicaría en niños de 2 a 18 meses y la serie igual a los 2, a los 4, a los 6 y otra a los 12 y 15 meses de edad. También con estas vacunas puede ser la combinada o la cuadrivalente sola o 2 dosis de la serie primaria de la vacuna conjugada, iniciando a los 9 meses de edad, pero que sí se separe por al menos 3 meses. Sin embargo, de nuevo, 8 semanas es válido también. Los pacientes de 19 a 23 meses que no recibieron la serie completa pueden recibir 2 dosis de serie primaria separadas por al menos 3 meses, o los que ya tienen más de 24 meses y no recibieron esta serie completa pueden recibir las 2 dosis de serie primaria de cualquier vacuna conjugada separada por al menos de 3 meses. Y las contraindicaciones y precauciones, las mismas que ya mencionamos para el resto de vacunas. Como conclusión, ustedes vieron que yo les presenté todos estos, les quise presentar todas las vacunas con algo de la patología, principalmente para que ustedes vean el impacto o lo que impacta en un paciente, en una familia, la enfermedad, y que estas enfermedades son prevenibles por vacunación. La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades, de salvar vidas, hoy más que nunca. Y en la actualidad disponemos de vacunas para protegernos contra al menos 20 enfermedades. Durante la pandemia de COVID-19, la vacunación social, la pandemia provocaba una disminución del número de niños que reciben inmunización sistemática, lo que podría dar al aumento de enfermedades y de funciones por enfermedades prevenibles. Y la Organización Mundial de la Salud ha instado, por lo tanto, a los países a que garanticen la continuidad de los servicios de inmunización y salud esenciales, a pesar de los desafíos que nos plantea la COVID-19. Entonces, todos nosotros como personal de salud, enfermeras, pediatras, médicos generales, infectólogos, todos, desde todos los puestos de salud, desde todas las áreas de salud de atención al paciente, debemos asegurar a nuestros pacientes que estén con sus esquemas al día de vacunación y aprovechar cada visita para chequear esquemas y aplicar y no perder oportunidades de inmunizar a nuestros pacientes. Muchas gracias.